Hola, muy buenas noches. Acá está el video para explicar la solución de la evaluación 3 de la asignatura de programación orientada a objeto que fue aplicada en diciembre y que tenía el tema pendiente de poder subir la solución para que se preparasen para la evaluación de integración. En esta oportunidad nos pedían construir una aplicación gráfica en Java que permitiera gestionar el contenido de un archivo y que pudiera tomar ese contenido, crear objetos a partir de la información que estaba en ese archivo y luego desplegarlo o mostrarlo en ciertos elementos gráficos de la ventana. Había requerimientos gráficos y requerimientos de lógica de negocio que eran aplicables. Estaba el puntaje aquí asignado. Lo que yo voy a hacer ahora es explicar cómo es una alternativa de solución a ese problema. Pueden ser muchas las versiones o las variantes que yo puedo generar. Lo que sí había que respetar lo que se mencionaba aquí, ya que había que tener un menú de opciones, por lo tanto implícitamente ahí me estaban hablando de que tenía que tener objetos del tipo JMenu, JMenuItem, y integrar eso en una ventana. No bastaba con tener los paneles, ¿ya? Aparte de los paneles decía aquí expresamente que debía tener un menú de opciones. Entonces parte del puntaje o del no puntaje asignado pasaba por ahí, ¿ya? Porque omitimos esa parte. Entonces aquí me están dando un archivo que se llama frases.txt, archivo que tiene que estar este va a ser mi proyecto, este va a ser el proyecto que tengo y tiene que estar, esos archivos tienen que estar en esta carpeta, ¿ya? En la misma carpeta donde está el proyecto. Aquí yo, por ejemplo, tengo un archivo que se llama datos.txt, que fue el que usé en el video anterior. A todo esto voy a cerrar todos estos archivos. Entonces esa es la ruta de entrada del archivo. Entonces yo no me tengo que esforzar mucho para ir a buscarlo. Pues también se puede pedir la ruta y todo eso, pero es más fácil que esté ahí. Entonces yo voy a proceder ahora a buscar aquí. Vamos a verlo para acá. Estamos. Y voy a buscar aquí esos archivos. Aquí está, yo los había descargado, el número y el frases. Entonces estos yo los voy a copiar y los voy a llevar a donde está mi proyecto, que en este caso lo tengo, no me acuerdo dónde tengo esta carpeta, no me acuerdo si está en el disco o en el drive, eso voy a verificar ahora. Está en el drive, ya. Entonces vamos aquí a la carpeta y guardo esos dos archivos. A ver, voy a copiar y voy a abrir la carpeta del drive. Entonces aquí busco la asignatura, Scott, código canal, y aquí, esta es la altura en la que tiene que quedar. Entonces voy a pegar los dos porque en realidad están desde las dos secciones ahí, pero ya los copié. Y este es el archivo nuestro, ¿ya? Este es el archivo que nosotros vamos a usar. Entonces si yo hago acá en Files, ahí aparece el archivo frases.txt. Entonces lo que contiene este archivo es precisamente lo que me decían en el enunciado, que es una serie de frases y yo tenía que armar de aquí o resolver el problema. ¿Qué me pedían? Voy a mirar el enunciado. Me pedían que yo tenía que leer el contenido de este archivo, que viene en forma de frases, que está el formato, se los entregaban acá, de hecho esto es una foto del archivo, y que cada una de ellas, cada una de las líneas, contenía, como les digo, una serie de palabras. Se pide construir una aplicación gráfica en Java que permita cumplir con los siguientes requerimientos que se indican. Por 2 puntos, se le diseña una interfaz gráfica que a través de un menú de opciones permita mostrar dos paneles. Insisto, en el menú de opciones, ahí va un mensaje implícito porque necesitaba el JMenu, el JMenuItem y el JMenuBar. Entonces, luego que tuviera ese menú, yo tenía que generar estos dos paneles. Luego me pedían cargar las frases contenidas en el archivo de texto, las tenían que cargar en el JTextArea, ¿ya? Tenían que visualizarse dentro de ese control. Y ese JTextArea era el que me mencionaban aquí, que tenía que tener este panel de carga. Eso era un punto. Después me daban un punto por implementar una clase que en el fondo esta es como la lógica de negocio, la clase corpus, que contenga la colección de palabras únicas presentes en el texto. Considerando esta clase, crear un objeto
para poder almacenar las palabras únicas. O sea, eso era parte del requisito, no era que yo tuviera el TXT, el archivo TXT en el Texalia y después yo empezara a procesar desde el Texalia. Me pedían expresamente que fuera a través de esa clase. Con eso nosotros logramos conectar el mundo de la interfaz gráfica con todas sus clases junto con el mundo de la lógica de negocio, donde yo tengo una clase definida para mi problema que se llama corpus. Entonces ahí estaba la gracia de eso, y en este corpus tenía que almacenar las palabras únicas, ¿ya? O sea, tenía que verificar que no se repitieran, y eso también lo habíamos revisado en las sesiones que habíamos tenido en la ayudantía. Y finalmente me pedían obtener el resumen desde el corpus, ya no desde el Texalia, desde el corpus, que es un objeto creado en el punto anterior, ¿cierto?, de la cantidad de ocurrencias que cada palabra tenía. ¿Ya? La figura 2, que es la que aparece aquí, es como me tenía que mostrar el resultado. Ya aquí uno podría ser un poco más rigurosa, ¿cierto?, riguroso, en el sentido de que el la podía venir en minúscula lo mismo con el lo, entonces ese tipo de filtro también podría aplicarse, pero en estricto rigor no había problema en que se repitieran las palabras, digamos, en mayúscula y minúscula, porque para la máquina el la en mayúscula es lo mismo, es distinto. Acuérdense que comparado un string es distinto al la en minúscula, tenía que usar el equalizatory case y todo, ya, pero eso es como un extra. Entonces aquí, ¿cuál era el consejo? Partir por diseñar la interfaz gráfica. Entonces voy a mi proyecto, a la sección de proyectos. Aquí voy a crear un paquete, porque tengo todo en el mismo proyecto. Le voy a poner un paquete que se llama, un package que se va a llamar evaluación 3, sección 1, porque esa es la que estamos resolviendo ahora. Entonces creo el package, se crea acá, y aquí yo tengo que empezar a crear clases. La primera clase que voy a crear es la clase que me están pidiendo del menú. Entonces aquí yo voy a generar un form menú. Yo en lo particular le pongo a las clases form, el prefijo de form, para recordar luego que es un formulario. ¿Ya? Entonces hago clic en finish. Se crea la clase común y corriente, que yo ya sé que es una clase normal. Entonces yo voy a extenderme acá de una clase que es el JFrame, que hay que recordar que el JFrame es la clase en Java que representa las ventanas. Entonces me estoy extendiendo de ella y voy a implementar una interfaz que se llama ActionListener, que es la que me va a permitir a mí implementar un método listener que me permita entender, o le permita a la máquina entender las acciones que realiza el usuario sobre la ventana, que se conocen como eventos, y que hay un objeto, que es un action listener, escuchador de acciones si lo quieres traducir, que está pendiente de lo que está pasando en la ventana y que va a reaccionar de acuerdo a lo que tú le hayas programado a la ventana. Entonces aquí me pide importar el JFrame para que esté ahí definido, digamos, y aquí la línea en roja me está molestando porque me dice que en la interfaz Action Listener, hay un método, y como la clase lo está implementando, tiene que cumplir con la funcionalidad de ese método, ¿ya? Así que eso por eso está pidiendo en rojo ahí. Entonces, ¿qué debería tener esta clase? Como tenemos como política de la asignatura, estuvimos trabajando todo el semestre con los atributos públicos para poder tener un fácil acceso a ellos y evitar los getters y todo el paso como un poco resguardado, ¿verdad? Entonces estoy obviando un poco la encapsulación, pero solo por la facilidad de acceso. Entonces aquí, como me pedían definir un menú, yo utilizo el objeto ya, no sale nomás, jmenubar, ya, que es la clase que me permite representar los menús, y le voy a poner menú. Eso me va a permitir representar la barra de menú. Luego voy a crear otro atributo. Voy a quitar el implement aquí, mientras tanto después se lo voy a poner porque va a estar en rojo todo el tiempo. Ahí está. Entonces el jmenubar tampoco lo conoce, entonces lo voy a importar. Entonces tengo mi barra de menú, ahora voy a tener el menú, que ese es un objeto de la clase jmenu, ¿cierto? Y aquí le vamos a llamar opciones. Y luego tiene dos opciones más, nuevamente voy a importarlo. Aquí es
menú ítem, no me sirve ninguno de esos, menú ítem, que es cuando un JMenú, la barra de menú es esto, el JMenú es esto, el file, el edit, el view, el navigate, y los JMenú ítems serían new project, new file, open project, open recent project, open bla 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 bla, ¿ya? Entonces todos estos son menús ítems. Entonces yo aquí en este caso voy a definir a dos. Voy a definir uno que se llama cargar y otro que se llama buscar. Son esos dos, ¿ya? Podría poner un salir y todo lo que hace, pero con estos dos basta ni solo. Tengo que importar el JMenú ítem. Entonces estamos aquí me sobró un símbolo, entonces se ve ahí, listo. Esos son mis componentes, ¿ya? Son los atributos de mi ventana. Mi ventana va a tener la barra de menú que me están pidiendo, y aparte de eso tengo que tener unos paneles, pero los paneles los voy a crear después y después los voy a integrar a la ventana. Entonces ahora yo voy a definir un formulario, un constructor, se llama igual que la clase, for menu, public, ahí está, y aquí debería yo inicializar los objetos de los atributos de la clase, ya que en este caso es la creación de los elementos el menú, la barra de menú, ¿cierto? Y las opciones del menú. Entonces, lo que normalmente yo utilizo acá en este caso para separar las cosas es un método que se llama inicializa componentes. ¿Ya? Entonces, en este voy a hacer lo que dice el nombre del método, ¿cierto? Es decir, crear todos los objetos. This.menu es igual a new jMenu bar, que es el objeto que estoy definiendo, ¿cierto? Luego voy a decir this.opciones es igual a new jMenu o jMenu, ahí está, que es la clase que había importado. Me dice cuál quieres que tenga opciones, quiere que tenga una acción, una string. Yo quiero que sea que tenga una string para yo poder indicarle que esto se va a llamar opciones, ¿ya? Luego tengo que crear los menú ítem. Entonces this.cargar, que es un menú ítem, es igual a new jMenu ítem, y aquí lo mismo, le voy a dar un texto que quiero que es lo que aparezca, cargar y 3 puntos. Hago lo mismo con el buscar. Aquí no es buscar, debería llamarle como resumen. No, ya vamos a ponerle buscar. Busca. En realidad el nombre da lo mismo. jMenu ítem. Y aquí nuevamente me ofrece la opción, le voy a poner que dice ver resumen, que son los textos que aparezcan en el menú. Entonces aquí también está creado. Entonces ahora llegó el momento de ir agregando estos elementos uno por uno a la ventana, porque si bien es cierto forman parte de ella, no forman parte visual, ¿ya? O no están integrados visualmente. Entonces eso lo hago con this.menu.add. A la barra de menú le voy a agregar el jMenu, ¿ya? Entonces aquí le vamos a llamar opciones. Entonces le estoy agregando esa opción. Aquí le voy a poner para hacer, me gusta trabajar con el this.opciones. Y aquí voy a las opciones, this.opciones, le voy a agregar las dos opciones de menú o los dos menús ítem que tengo. This.cargar y this.opciones .add, y le voy a agregar otro menú ítem, que en este caso es el this.buscar. Ahí está. Entonces tengo mi menú
Dentro del menú tengo la barra de menú, le pongo el menú que dice opciones, y dentro de ese menú de opciones le agrego los ítems de ese menú, que son los dos que me están pidiendo. Entonces con eso logro armar la barra de menú dentro de mi ventana. Entonces ahora yo hago en mi ventana, todos los frames tienen un método que se llama setJMenuBar. Entonces ahí le digo cuál es la barra de menú que quiero agregar a mi ventana. Entonces en este caso es this.menu. Ya estamos con eso definido. O sea, ya tengo mi menú agregado a mi ventana. Luego voy a hacer un size. Con esto estoy seteando el tamaño de la ventana, que normalmente estamos usando, acá tengo como 500 y 500. Listo. Y finalmente voy a agregarle una opción que me permite set default close operation. Aquí está. Y le digo que cuando la ventana se cierre, quiero que exit on close. Con eso estoy logrando que integrar mi menú a mi ventana, a mi JFrame. De paso, estoy en mi menú armándolo. A la barra de menú le agrego la opción de menú, y a esa opción de menú le agrego los dos menú ítems que va a tener. Entonces con eso tengo mi estructura de menú armada. Luego le agrego la estructura de la barra de menú a mi ventana, y como la barra va a llevar la opción y la opción va a llevar los ítems, se lleva todo. Entonces con eso seteo el menú a mi ventana, y con esto le hago le doy el tamaño, y con esto le digo que cuando cierre, se cierra la aplicación, que es lo que indica el exit on close, ¿ya? Salir, cerrar al salir, ya como váyase y cierre la puerta por fuera, o sea, no hay nada más que hacer. Entonces hasta ahí tengo armada mi ventana, pero sin embargo necesito, es obligación, que yo tenga que crear los paneles, ¿ya? Para poder dejar esto visible. Sin embargo, para probarla vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a llamar al método inicializa componentes, y luego voy a decir que esta ventana esté visible, y eso lo hago con el método setVisible, y hay que darle un true. Entonces uno siempre hace acá como la prueba, a ver si por lo menos el menú me funciona, dice uno, ¿cierto? Voy a crear una función aquí, bueno, una función, un método, una clase. Aquí está, y esta clase va a tener un método main. Y aquí voy a crear una ventana, menú, ventana, mejor, new for menú, que en el fondo es la clase que acabamos de crear. Mantener parámetros, y sería todo lo que tengo que hacer según. Sí, eso es todo, porque en el mismo constructor inicializo y la hago visible. Entonces ejecuto, y se abre una ventana, se ejecuta, aquí se está ejecutando el método main, está el intérprete y el compilador de Java están ejecutando, y aquí está mi ventana. Si se fijan, esta es la barra de menú, este es el JMenú, y estos son los menú ítems. Esto es lo que me estaban pidiendo. Yo por esto tenía un punto, ¿ya? Porque aquí estaba cargando el menú, y me faltaban los paneles ahora, y esos paneles los voy a hacer ahora que ya sé de dónde llamarlos, y esos paneles tenían que aparecer acá. Había varias formas de resolverlo, de distribuir el panel en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, como tú quisieras. Lo importante era que estuvieran los dos paneles. Entonces ahora voy a cerrar esto. Aquí se produce el efecto del exit on close, porque la aplicación termina. Si te fijas, ahí está el mensaje que me dice que esto ya se acabó. Se acabó bien, ¿ya? Entonces, acá tengo el for menú, y ahora voy a ir a crear esos famosos paneles que me están pidiendo. Entonces vamos a poner acá en mi torpedo. Voy a poner primero el panel de carga, que es el más, no sé si es el más sencillo, pero
por lo menos el que puedo hacer más rápido. Entonces aquí voy a crear una clase que a esta le voy a poner panel carga, ¿sí? Y este panel carga va a ser una extensión de JPanel, que también es un elemento gráfico que puede contener otros elementos gráficos, pero que me pedían aquí que estuvieran los botones y el textarea. Me dicen que en el enunciado me pedían que en este panel iba a tener un JTextArea, ahí está, y que este JTextArea lo voy a llamar TA de textarea texto, que ahí voy a cargar el contenido del archivo. Después tengo otro botón, otro elemento que es un JButton, que le pongo btn normalmente, cargar, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer el import. Ahora voy a hacer el constructor. Entonces panel de carga, ahí está, y no va a tener parámetros, por lo tanto queda así. Aquí vamos a ordenar, y aquí voy a definirle un borde, ¿ya? Yo uso el set border, esto no es la obligación, pero para que quedara como decente, yo voy a crear aquí un new, un objeto de title border, y aquí yo le voy a dar entre comillas el título. Entonces aquí le vamos a poner carga de clases o el carga de archivo de texto. Un espacio aquí y un espacio por acá. Listo. Entonces aquí vamos a decir this de texto, vamos a crear el objeto new JTextArea. Aquí yo puedo ponerle, hay varios, muchas veces los constructores están sobrecargados, que reciben algunos parámetros dependiendo de cómo yo quiera crear el objeto, pero en este caso no vamos a hacer nada de eso. Simplemente vamos a crear los objetos JButton, y aquí sí que le voy a poner el texto que quiero que aparezca, es cargar. Listo, tengo mis objetos creados. Claro que si le pongo new, yo creo que sería más factible que funcionara. Ya. Entonces ahora voy a setear el layout. Estos normalmente son cosas que uno no va viendo, como no se ven, como no son tan evidentes muchas veces. ¿Ya? Y aquí yo voy a, aquí lo ve cuando está distribuyendo los elementos nada más. Vamos a hacer un grid layout. De 2 filas y una columna. Entonces van a quedar el panel y luego el botón. Si digo 1 o 2 va a quedar el textarea, perdón, el textarea, no el panel, el textarea y luego el botón. Entonces aquí yo decidí distribuirlo así, primero el panel y después el botón. Entonces ahora lo agrego a mi ventana, a mi panel, perdón, add, agrego el botón, this punto, quiero que aparezca el botón arriba y en la segunda fila el textarea. Entonces this punto add, this punto TA texto. Listo. Este es mi constructor. Entonces aquí alguien en una de las clases de la ayudantía sugería que si toda la lógica de la carga del archivo de texto debía quedar aquí, ya, porque él es el que tiene el JTextArea, por lo tanto es el que debería procesar ese JTextArea y por ende asignarle él el texto. Entonces vamos a dejar aquí ese método que me permite cargar el archivo de texto en el textarea, perdón. Entonces aquí vamos a definir el método que se va a hacer de tipo void, que se va a llamar cargar archivo, al cual le voy a pasar el nombre del archivo y me va a cargar el contenido de ese archivo en el voy a hacer un file reader, aquí está, y ese file reader le voy a poner reader, es muy new file reader, es un objeto que yo necesito para poder leer el archivo,
y aquí le tengo que pasar el nombre del archivo, que es lo que tengo, perdón, y lo viene en el parámetro. Entonces estamos ahí, aquí me pide la excepción, creo, ahí está, lanzo la excepción, que es el error que se va a dar en tiempo de ejecución en el caso de que el archivo no exista, ¿ya? Uso un objeto de la clase scanner para poder leer, scanner, ahí está, y a este scanner le voy a pasar el reader, que es el que acabo de leer, acabo de crear, perdón. Entonces aquí voy a poner contenido, que es una variable que voy a ir modificando a medida que vaya leyendo desde el archivo. Entonces aquí voy a decir mientras en el scanner queden cosas, y eso lo hago con el método hasNext. Entonces voy a modificar la variable contenido y le voy a asignar, acuérdense que el operador más ahí funciona como sobrecargado, y voy a poner el cs.nextLine, y aquí voy a poner el salto de línea para que se vea una línea del archivo, una línea en el cuadro de texto, y luego digo this.teaTexto.setText, y aquí voy a poner contenido, perfecto, y luego voy a decir que para evitar dolores de cabeza, teaTexto.setEditable en falso, porque no quiero que lo edite, quiero que lo vea nomás. Entonces como una especie como solo de lectura. Ya, este método es el que me va a permitir cargar, yo le voy a dar el nombre del archivo, me va a cargar el contenido del archivo en el TextArea. Entonces, estamos bien. Ahora tengo que vincular. Este panel tiene que ir aquí en el menú. Entonces agrego un objeto más, que en este caso es un objeto que creamos nosotros, panel carga, y le voy a poner panel carga. Ese es el nombre del objeto y ese es el nombre de la clase. Entonces junto con todos los otros objetos yo lo voy a crear. Aquí, this.panelCarga, y voy a usar el constructor de la clase que acabo de crear. ¿Ya? Entonces ese me va a crear el panel, que en su interior tiene un TextArea y tiene un botón, el botón arriba y el TextArea después. Entonces la gracia aquí está en cómo conecto yo este panel a la ventana, ¿ya? O particularmente cuando haga clic en la opción de menú, opción cargar, quiero que aparezca este panel. Entonces ya eso me lleva a esa acción de que haga clic en el menú ítem, me lleva a poder hablar de implement el action listener, y esto me lleva sí o sí a implementar el método que va a tener la lógica de la programación orientada a los eventos. Si hizo clic aquí, si seleccionó esto, si hizo clic derecho, si hizo doble clic, no lo sé, todas las acciones que uno puede hacer sobre una ventana, y eso lo resuelvo con un método llamado void, o sea de tipo void, perdón, action performer, que este es el método que tiene la interfaz, que recibe un objeto que es un action event, normalmente le llamamos C, que representa el evento que pasó, o sea, qué fue lo que el usuario hizo en este caso en la ventanita. El action event hay que implementarlo, o sea, perdón, importarlo, ahí está. Entonces aquí yo comienzo a ver la acción que sucedió. Entonces pregunto si e.getSource, ahí está, si eso es igual a this. Pregunto por la opción de menú que se llama cargar, ese es el menú ítem, entonces significa que hizo clic sobre ese botón. Entonces yo en este momento quiero crear activar el panel de carga. Entonces this.panelCarga, que es un objeto de la clase, y lo dejo en visible, set visible and true. ¿Ya? Entonces eso va a suceder cuando haga clic en el botón, debería activarse ese panel. El actual listener está aquí y me dice que seguro me está pidiendo importarlo. Está listo, guardamos y vamos al main a ver si esto funciona. Ese no es el main, este es el main, y ejecutamos. Ahí está, en la misma ventana de hace un rato, aquí opciones, hago clic en cargar y se ve absolutamente nada. Muy bien, significa que algo me faltó, y es una señal de que, o sea, el que no se vea
es una señal de que algo está mal, ¿ya? Porque debió haberse cargado, eso fue lo que yo le dije al menos. Entonces el típico error que sucede es porque aquí yo armé todo, pero no le agregué este panel a la ventana, ¿ya? Lo creé nomás, pero nunca le dije que formaba parte de la ventana. Entonces después de esto, lo vamos a, después de generar el tamaño, aquí está el tamaño, vaya al lugar, siempre que esté después de haber sido creado, lo voy a dejar panel de carga, perdón, voy a dejar invisible, vamos a dejar en falso, que no se vea, y lo voy a agregar ahora a la ventana. Entonces existe un método que es mágico, que es el getContentPane, que este me hace toda la gran parte del, aquí está, gran parte del trabajo, que yo le voy a decir qué es lo que quiero agregarle. Entonces aquí add, el getContentPane llama a un método que se llama add, y aquí yo le digo que lo quiero agregar al this.panel carga, this.panel carga, y le voy a decir que lo quiero agregar border layout. Recuerden que los layouts son todas esas clases que me permiten a mí organizar los elementos, y esto lo voy a asignar en la parte norte. ¿Ya? Ahora vamos a ver si efectivamente eso hace que mi panel se vea. Vamos aquí, clic derecho, from file, ahí está, luego clic aquí y sigue sin verse, o sea, algo me sigue faltando. Voy a mirar aquí, ya sé que me falta. Yo programé el Actual Listener, aquí me dice que tengo que sobreescribirlo, aquí, y no le dije que que cómo iba a responder o quién iba a responder a ese efecto de clic sobre el menú. Entonces eso lo vamos a hacer por aquí. Aquí voy a decir this.cargar, que es el menú ítem, .add Actual Listener, y aquí le voy a decir que el Actual Listener eres tú mismo. Eso es, ¿ya? Eso creo que es lo que me faltaba para poder, ahora sí, la tercera es la vencida, dicen. Se abre la ventana, ahí está mi ventana, hago clic en el botón y ahí se ve mi panel. ¿Ya? No se ve muy bonito porque no he hecho nada todavía, o sea, como no hice mucho trabajo sobre la distribución de los elementos, solo lo puse en la parte superior y nada más. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que programar que cuando haga clic aquí vaya y lea el archivo, que el método ya lo tengo. Entonces aquí voy a ir al Actual Listener, porque aquí va a estar toda la lógica de los eventos. Entonces voy a preguntar si la fuente es el botón del panel de carga, this.panelcarga.ptn cargar. Entonces quiero que llame al método que está en el panel de carga, que significa cargar archivo. Entonces this.panelcarga. Y el método se va a llamar cargar, no se va a llamar, se llama cargar archivo, y yo le voy a decir que eso está, según lo que me dice, o sea, lo que mostramos al principio, en el txt. Luego voy aquí, me está marcando un error porque, si recuerdan, en el panel de carga nosotros lanzamos una excepción, y aquí me tengo que hacer cargo de esa excepción. Entonces aquí me dice que voy a encerrar eso en un try catch, que es la excepción que lanza, que es por si el archivo no lo encuentra, y simplemente voy a generar eso que está ahí definido. Entonces ahora vamos a guardar, voy a ir al main, entonces acá estamos, vamos a hacer clic sobre se va a cargar, eso ya teníamos hace un rato, y ahora voy a hacer clic aquí y no se ve, muy bien, no se cayó ni nada, pero no se ve. Me pasó lo mismo que hace un rato, que no le agregué, no le dije que iba a estar escuchando this.panelcarga
punto btn cargar punto add actual listener y le digo que quien te va a escuchar es la misma ventana. Guardamos, ejecutamos. Y opciones, cargar y cargar. Y ahí está. Ahí se engordó el botón porque como distribuye de manera uniforme, yo puedo manejar eso, pero no es el objetivo de... por eso se agranda un poco más el botón, porque en el fondo distribuye el tamaño de la imagen. Entonces aquí yo, si ustedes quieren, yo puedo modificar esto que estoy escribiendo y hacer nada, porque yo lo dejé no editable. Entonces lo que me interesaba era que cargara. Perfecto, ahí está. Ya cumplió con estos dos ítems, o sea en realidad con este porque todavía esto no lo he hecho, y este ítem de acá. Entonces ya debería tener un punto, porque esto era un punto y medio en realidad, porque el panel de carga estaba, y el otro punto de acá, ya, entonces ya lo tenía listo. Entonces ahora voy a hacer el otro panel, que es muy similar. Entonces vamos a ir acá, y vamos a hacer el panel de resumen. También es una clase, y le vamos a poner panel resumen, que también es una extensión de JPanel. Entonces aquí vamos a poner extend JPanel. Y este JPanel va a tener simplemente un text area según lo que me pedían. Acá está. Entonces vamos a definir, vamos a importar primero. Ahí. Entonces aquí vamos a poner public jtext area. Y vamos a poner resumen. Vamos a hacer el constructor panel resumen. Aquí tengo que el text area importarlo. Y aquí vamos a crear el objeto de resumen, es igual a new jtext area. Y tengo que hacer lo mismo, le voy a poner igual un título. Aquí me equivoqué. Y sí, le voy a poner un título igual como lo hice acá, lo voy a copiar de hecho. Aquí, esto le da un título al... Hace un rato ni siquiera lo mostré. Ahora sí voy a mostrar dónde se ve ese efecto. Aquí, sí. Entonces aquí vamos a poner resumen de palabras. Listo. Entonces que y aquí el text area le voy a dar un tamaño, porque también lo puedo hacer cantidad de filas y cantidad de columnas para darle como un ancho más o menos preestablecido, y lo voy a agregar a la ventana. Entonces this.add, ¿cierto? This.add, y le voy a agregar el this.resumen. Entonces le agrego el text area a mi ventana. Entonces ahora voy al menú y para que no se me olvide voy a agregar aquí el panel a mi ventana, que está aquí. Lo voy a dejar invisible igual como lo dejé el otro panel resumen. No lo he creado todavía, entonces lo voy a crear aquí. Aquí está el otro panel, public panel resumen, panel resumen, y ahora lo puedo crear acá en this.panel resumen es igual set visible. Le vamos a dejar en false para que los dos queden invisibles. Entonces cuando yo lo voy a activar cuando haga clic en la opción de menú. Entonces get source this buscar se llamaba este. Entonces si quiero que eso suceda, entonces yo voy a activar o voy a dejar visible el panel de resumen. Set visible, ahí está visible, y lo voy a dejar visible en true, ¿ya? Y para efectos de la choreza nomás, de dejar invisible el otro panel de carga set visible, esto no formaba parte de la prueba, es solo
es que no quiero que se aparezcan los dos, set visible en falso, pero sin punto y coma ahí. Y voy a dejar, cuando active el de carga, voy a dejar el otro invisible. Entonces se van a ir como turnando. Esto lo dejo en falso. Y tengo que agregarle la opción de menú al cargar. This.buscar.add actual listener. Aquí le estoy diciendo quién va a escuchar sus peticiones, quién va a escuchar sus clics y todos sus eventos. Oh, se cayó porque me dice que un null pointer. Eso fue porque no creé el panel de carga en el constructor. Aquí. Solo lo declaré y no lo creé. This.panel resumen es igual a new panel resumen. Listo. Entonces ahora vamos al main y ejecutamos. Mi ventana, el panel de carga ya se veía, ahí está, queda visible. Voy a ir ahora al panel resumen, desaparece el panel de carga y no activa el panel resumen. Muy bien. Eso me pasó porque tampoco incluí el panel de carga aquí, como lo hice con el this.getContentPage. Si yo no se lo indico, bastante difícil que él sepa que tiene que ser visible en la ventana el panel. O sea, una cosa es que esté agregado como objeto y otra cosa muy distinta es que efectivamente tenga una ubicación dentro de que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Aquí quiero que quede en la parte, ¿por dónde lo dejé? Creo que es centro. Oh, perdón, aquí en esta pantalla center, listo. Entonces ahora pongo el punto y coma, el que cuadre todo. Y ahora sí debería irse para acá. Entonces, ahí está, opciones. El cargar ya se veía, aparece el resumen. Si se fijan, desaparece el de carga y aparece el de resumen. Aquí desaparece el de resumen y aparece el de carga. Eso no estaba en la evaluación, pero es como para que se pueda ver la jugada ahí de entre uno y otro. El cargar está ahí, hago clic en cargar y se carga el archivo. Entonces lo que yo quisiera ahora es que cuando haga clic aquí, en vez de resumen, se lleve la lógica. La lógica del negocio, que vaya, busque las palabras únicas, las guarde y luego las cuente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero hasta ahora toda es la parte visual. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de lógica de negocio, donde aquí me pedían, ahora sí ya tengo todo esto. Entonces tengo esos 3 puntos. Ahora sí me piden implementar una clase llamada corpus. Entonces yo implemento mi clase llamada corpus. Y esta clase llamada corpus va a contener la colección de las palabras. Aquí está la clase corpus. Y la clase corpus era bastante simple, la verdad, porque tenía un array list, que es la única colección que nosotros vimos. Array list, ya que se va a llamar, que va a ser de string, y que se va a llamar palabras. Entonces este array list hay que importarlo. Lo importamos y vamos a crear un objeto corpus. Vamos a crear un objeto, no vamos a crear el constructor. Ahí está, y aquí yo voy a crear la colección this.palabras es igual a new array list. Entonces creé la colección vacía. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tener un método que me permita agregar una palabra. Entonces vamos a hacer por ahora vamos a dejar en bold nada más, agregar palabra, y le voy a pasar la palabra que quiero agregar. Le vamos a poner nueva. Y aquí tengo que verificar. Esto me va a permitir eso de que las palabras no se repitan, aunque sean únicas. Entonces this.palabras.contains
de palabra. Nueva le puse. Listo. Entonces, si no está, significa que la puedo agregar. Porque si el contains me vuelve un verdadero, entonces significa que esa palabra existe en la colección. Yo no la quiero repetir, es que me la salto. Me la pasa para intentar llamarla o agregarla, pero no funciona. Entonces dis.palabras.add y le paso la nueva. Listo. Eso es toda la clase corpus. ¿Qué tengo que hacer con esta clase ahora? Me lo pedía en el enunciado. Que lo que yo debería hacer es poder crear un objeto de esta clase y guardar las palabras ahí, ¿ya? Entonces, ¿eso dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer cuando yo estoy cargando el archivo. No lo tengo acá, estoy mirando aquí. Ya. Cuando yo habilite aquí, en mi opción de menú, cuando yo habilite mi resumen, ya que en el fondo es habilitar el panel, aquí estoy habilitando, aquí hago clic en el ítem de menú cargar, se abre mi panel de carga, aquí estoy habilitando el botón, ¿cierto? El botón del panel de carga. Entonces si hago clic sobre el botón de panel de carga, quiero que se cargue el archivo y que se quede en el TextArray. Entonces el crear corpus lo estoy llamando, no sé dónde, aquí lo ordené. Ya, aquí mismo lo vamos a hacer. Entonces crear el panel y aquí voy a definir un método. Lo voy a definir privado, que me va a devolver nada y que se va a llamar crear corpus. Entonces este método lo que hace es crear un objeto de la palabra corpus, de la clase corpus, y le vamos a agregar las frases que tengo en el TextArray, que están ya cargadas. Entonces aquí vamos a definir un objeto de tipo corpus, que es el corpus de las palabras. Entonces aquí junto con todos los otros objetos, aquí antes de inicializar los componentes, yo voy a crear el objeto de el corpus. Entonces dis.corpus es igual a new corpus. Ahí está. Entonces aquí yo voy a tomar ese corpus y le voy a asignar los valores que están en el TextArray. Entonces voy a hacer un arreglo que se llama líneas y yo voy a tomar el contenido dis.panel de carga .teaTexto.getText. Esto me va a devolver todo lo que está en el TextArray del panel de carga y yo lo voy a dividir con el \n, que es el salto de línea. Entonces ahora voy a recorrer una por una estas líneas. Este lenguaje es así, líneas. Entonces ahora por cada una de esas líneas yo sé que tengo una palabra. Este es palabra, es de línea línea.split, y aquí esto es un espacio lo que las divide. Entonces por cada palabra que yo voy a encontrar voy a decir dis.corpus y llamo al método agregar palabra y le paso la palabra que encontré, palabra. Entonces ahí el agregar se encarga de ver si la agrega o no, porque él verifica si la contiene o no. Entonces eso lo voy a hacer aquí. Voy a llamar al método dis.crearCorpus. Después de haber cargado en el archivo de texto del panel de carga en el JTextArray, lo cargo y luego le paso, se llama el método crearCorpus, y el método crearCorpus toma a esa TextArray, el contenido de ese TextArray, y lo divide, ¿ya? Entonces crea el corpus sin ningún detalle. Entonces ahora me falta que cuando active
este botón, el buscar, aparte de activar el panel, voy a llamar antes a un método para poder en el mismo panel de resumen hacer este resumen. Entonces en el panel resumen voy a definir un método que va a ser público para poder llamarlo al otro lado, que se va a llamar obtener resumen. Va a ser de void y se va a llamar obtener resumen. Le voy a pasar el corpus, o va a querer recibir el corpus, que es donde están las palabras, ¿cierto? Y el contenido, que lo voy a sacar del mismo text area que está en el panel de carga. Entonces, si hago esto, voy a tener que definir una variable que se llama resumen, que la voy a asignar aquí, y luego voy a setear el text area resumen, pues que se llama, ¿sí? Punto setText, y le voy a pasar el resumen. Hasta ahora está vacío, pero ahora lo voy a ir modificando. Entonces ahora for string palabra es corpus, no, ¿sí? Corpus.palabras. Ya como dejé el atributo público, puedo acceder desde ahí. Entonces aquí está. Y el resumen va a ser el contenido. Sí, está. No, esto no es tab size, no sé qué puse aquí. Esto es text. Ahí sí. Ya, entonces tomo la palabra y digo total es igual a 0 y voy a buscar las ocurrencias ahora. Entonces aquí voy a poner que como comentario total hay que definirlo, int total inicializo en 0 y aquí dice busca el total de ocurrencias de la palabra. Como hago eso, recorro en un for línea por línea del contenido, ¿cierto? Hay que sacarlo del contenido. Entonces, contenido punto split, ahí le vamos a poner que es el \n, entonces aquí voy a ir línea por línea y luego voy a ir palabra por palabra. Entonces, string palabra y ponemos línea punto split y esto está separado por espacio. Nos quitan las palabras y yo voy a preguntar si la palabra, aquí creo que tengo un error, no sé qué es, variable palabra, no estoy usando, dice, no la veo. No está definida en el corpus. Ya, la vamos a poner otro nombre. Entonces, una palabra. Ya. Ahí está. Entonces, si una palabra. Punto. Voy a usar el equals ignore case para evitar las mayúsculas y todo eso. Una palabra. Entonces, si es igual, entonces yo voy a decir total más igual 1. Entonces voy a incrementar el valor de la variable total. Siempre, sí, solo sí, esta palabra, aquí es palabra. Ay, por eso me estaba reclamando. Porque ya tenía la palabra, estaba en el ciclo de afuera. Estas son las palabras del corpus y estas son las palabras, esta es la palabra que está en el contenido. Entonces, si palabra es igual, la palabra que estoy mirando del corpus es igual a la que está en el contenido, entonces no la cuento, que está repetida. Entonces ahora aquí, después de este ciclo de aquí, voy a decir que resumen va a ser igual a resumen más la palabra más, le vamos a poner un tabulador, una flechita, otro tabulador y le vamos a poner aquí
el total más el backslash n. Listo. Entonces ahora dejamos eso y vamos a dejar el text area sin modificarlo también para que sea resumen punto set editable en falso, para que no se pueda cambiar. Listo. Entonces este es el método que tengo que llamar desde acá. Después de obtener aquí, antes de cargar el panel, this panel resumen punto obtener resumen. Así que tengo que pasarle el corpus y el contenido. Le paso el corpus, le paso el this.corpus, el objeto de la clase, y el contenido va a ser el this.panel de carga punto texto.getText. Ahí está el contenido del texto, ¿ya? Entonces, aquí están todas las frases ahí. ¿Le programé el actual listener? No. Ah, sí, está aquí. Ya. Entonces, ahora voy a ver si es que esto funciona. Ya me funcionaba la carga, ahora solo tendría que ir a ver el resumen, pero tengo que hacer la carga antes del resumen, si no, no me va a resultar, porque el JText va a estar vacío. Cargamos, listo, ahí está, y voy a ir ahora al resumen, y ahí está. Lo aparece una vez, esencial 2 veces, la palabra repetida es aparece 6 veces, invisible 1, y como en el text area yo tenía, ahí está, como en el text area yo tenía ¿cómo se llama? Como en el corpus, perdón, tenía las palabras únicas, bastaba con que la encontrara. Si la encontraba, entonces era más uno, más uno, más uno, más uno. Si no estaba, era porque era la primera, ya. Entonces me iba a quedar siempre con un 1 en el caso de que la tenía, que ya existía previamente. Esa era la respuesta a la prueba. Recuerden siempre que es una opción, es una alternativa, no es la única ni tampoco la mejor. Es solo una forma de demostrar que se podía hacer. Espero que les sirva de algo. Ya aquí se usó todo el tema de la orientación a objeto, porque creamos objetos, llamamos a métodos, trabajamos con instancias, trabajamos con colecciones, todo está incluido. Ya recuerden que en Java todo es una clase, por lo tanto hasta el simple botoncito que yo quiero es una clase. Entonces acá está contemplado o aplicado todos los conceptos de orientación a objeto que estuvimos revisando: herencia, interfaces gráficas, interfaces de métodos, ¿cierto? Creación de objetos, llamadas a métodos, constructores, sobrecarga, etc. Todo está definido ahí. Espero que les sirva de algo. Recuerden que ante cualquier duda pueden escribir al correo y tratamos de aclarar en qué consiste, ¿ya? Que les vaya muy bien en la evaluación de integración y espero que esto les sirva de algo. Nos vemos. Chao.